Bueno, pues buenas tardes. La verdad que en primer lugar, bueno, muchas gracias por dejarme además cerrar, o sea, tener el privilegio de cerrar este evento. Es uno de los primeros eventos, además, presenciales, híbridos, pues pandemia. Es un poco raro todavía estar aquí otra vez encima del escenario, pero la verdad es que me alegra. Y me alegra porque una de las cosas de las que me siento afortunada es que, bueno, pues durante la pandemia mi trabajo no ha parado. He podido seguir por todo el online, por toda la tecnología y en concreto por el área en el que trabajo, que es la inteligencia artificial. No quiero enrollarme mucho en de dónde vengo y demás, pero bueno, yo tengo un background un poco mixto. Yo estuve haciendo un doctorado en inteligencia artificial y en 2019, en agosto, pues decidí dejar esa vía, la vía de la investigación, e irme a hacer algo más aplicado a la empresa. Y desde entonces, bueno, pues he descubierto el maravilloso mundo, ¿no?, de la inteligencia artificial aplicada, sobre todo. Esta charla nace también de una reflexión interna que yo estaba ahí como llevando a cabo con todo este proceso, porque claro, me daba cuenta de que cuando tú estás metido en el mundo, digamos, académico, pues te haces otro tipo de preguntas muy diferentes a las que te haces cuando trabajas de forma completamente aplicada, ¿no? Y yo estaba de repente en un sitio en el que sentía que no encajaba, pero a la vez sí encajaba por la materia, ¿no?, que intentábamos resolver, que era inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues el objetivo que traigo hoy es ver si con esta reflexión que voy a hacer a través de todas estas slides, pues conseguís también, no sé, sentir ese interés, más allá de que algunos sientan una amenaza o una oportunidad. Mi objetivo de hoy es que lo entendáis, ¿no?, que entendáis el por qué estamos viviendo esta revolución con la inteligencia artificial, por qué en determinados sectores sí, por qué en otros todavía no ha llegado y bueno, pues a ver si con todo esto sacamos algo de provecho, ¿no? Y quería empezar con una pregunta, a ver si os escucho, yo creo que sí, a los que estáis aquí en presencial, que es ¿qué observáis en esta imagen? Yo esta imagen la pongo en mis cursos, sobre todo relacionados con Computer Vision, ahora veremos por qué, pero me gustaría que, así a lo loco, levantad la mano o gritad lo que queráis, me digáis qué veis en esta imagen. Es una pregunta súper genérica, no puntúa. Cuernos, ¿vale? ¿Más cosas? ¿Qué más? Horizonte, ¿vale? ¿Más? ¿Más? Vale. ¿Y sí? No te escucho. A ver. Sí, sí, o sea, ahí digamos que está como esta parte, ¿no?, más seca, están los árboles, tal, el cielo, y si tuviese que cambiar un poquito la pregunta y deciros ¿dónde ubicáis este espacio? Ostras, este es el big deal. Vale, ¿qué es lo que pasaba aquí, no? De repente todos, ¿no?, antes había como distintas respuestas, tal, pero de repente todos habéis estado de acuerdo en que esto es un paisaje de África y de la sabana africana, ¿no?, en concreto. ¿Por qué pasa esto? Porque somos súper buenos, extremadamente buenos, en asociar conceptos que podríamos decir que son abstractos, porque al final la sabana, bueno, pues la hemos nombrado nosotros, le hemos dado una entidad y la asociamos a ciertas cosas, ¿no? Y esto que habéis hecho en milisegundos, a mí me costaría entrenar una máquina probablemente días, dependiendo con qué otras cosas lo quiera comparar o qué tarea de aprendizaje yo quiera hacer. Y sin embargo, nosotros tenemos el privilegio, digamos, de hacerlo en cuestión de milisegundos en nuestro cerebro, gracias a todo ese aprendizaje que llevamos, ¿no?, y que vamos ahí acumulando con la experiencia y demás. ¿Qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? Hay distintas áreas de conocimiento y ahora iremos viendo un poquito más de qué va todo esto, ¿vale? Pero bueno, podríamos identificar 6, ¿vale? Las 3 de arriba son, digamos, las más teóricas o las más de fundamento, ¿vale? Yo en concreto, además, mi tesis la hice sobre planificación automática, no tenía nada que ver con Machine Learning, que es a lo que me dedico ahora, al aprendizaje automático. Y las 3 de abajo son más aplicadas, ¿vale? Las 3 de abajo son visión por computador, que es imagen y vídeo, principalmente, procesamiento del lenguaje natural, que viene a ser texto, sobre todo texto libre, en distintos idiomas, y robótica, que de alguna forma intersecta con la inteligencia artificial para llevarnos la inteligencia a esos cuerpos físicos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que popularmente, si os hablan de inteligencia artificial, realmente es muy probable que estéis hablando de aprendizaje automático,
¿vale? Lo que más ha proliferado en estos últimos años han sido las redes neuronales o, digamos, los algoritmos basados en redes neuronales. ¿Por qué? Pues ahora veremos por qué. Pero básicamente lo que intentan hacer es coger pues, todos esos patrones que habéis visto, ¿vale? Y asociarlos, bueno, pues a lo que puede ser un concepto en el caso de que hagamos una tarea, por ejemplo, de clasificación, ¿no? Como la que yo os he enseñado antes. Si esto fuese pues, distinguir entre varios tipos de paisaje, ¿vale? Pues mi red neuronal aprendería ciertos patrones que ven las imágenes para asociarlos. ¿Qué son esos patrones? Pues pueden ser texturas, pueden ser marcas que haya sobre la imagen, puede ser algo que aparezca y que no aparezca en otra, ¿vale? No lo sabemos con certeza y luego veremos por qué también. Y luego, pues la metodología, si alguno habéis trabajado en este tipo de proyectos, claro, rompe un poco con ese trabajo clásico de ingeniería del software, ¿no? Antes estaba escuchando la charla de Pablo y decía, joder, qué bien, o sea, todo esto de las métricas a mí me encanta, porque una de las cosas que tenemos que hacer con los modelos de inteligencia artificial es aprender a medir y aprender a evaluarlos. Pero además es aprender a construirlos y a contarle a nuestros clientes que lo vamos a hacer en determinado tiempo. Y eso no es tan sencillo cuando una tarea de las que tienes que hacer es que el algoritmo aprenda, ¿vale? Este es el gran hándicap de la inteligencia artificial. ¿Cuánto tiempo necesitamos, dependiendo de la tarea, de lo compleja que sea, de cuántos datos necesitemos? Ese rango de tiempo va a ser más abstracto o va a ser pues, más concreto, ¿vale? Aunque es bastante raro. Pero como podéis ver, pues siempre vamos a tener como un bucle, ¿vale? Muy centrado en el problema de los datos, en cómo tenemos esos datos, y luego pasaríamos al otro bucle, que es el del modelo. Cómo mejoramos el modelo, cómo lo medimos, ese modelo inteligente, ¿vale? Cómo lo evaluamos y cómo lo mejoramos. Y así estamos todo el rato. Básicamente, los que nos dedicamos a esto, sobre todo en el mundo de la empresa, pues trabajamos sobre esta, podríamos llamar, metodología de trabajo, ¿no? Pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Y aquí empieza la reflexión. Si nos vamos a los libros, o a lo que te contaban, ¿no? Cuando estudiabas inteligencia artificial, no hace mucho, y hoy empecé la carrera en 2009, también he puesto muchas fechas para que seamos conscientes, ¿no? De lo rápido que ha evolucionado esto. Se supone que en 1956, ¿vale? Se acuña este término de inteligencia artificial, y se acuña en una especie de seminario de verano que se hace en esta universidad, en el Dartmouth College. Y básicamente hay un conjunto de investigadores, no muchos, ¿vale? Bastante relevantes en áreas como la matemática, la estadística y la criptografía, que se preguntan, entre otras cosas, si alguna vez las máquinas podrían aprender como los humanos, ¿vale? Y entonces alrededor de eso se hace como una serie de coloquios y demás, y se proponen en un corto periodo de tiempo, que empieza siendo más o menos de 3-4 meses, pues empezar a sacar líneas de investigación, ¿no? Para, digamos, montar equipos que empiecen a investigar sobre este tema. Y estamos hablando de 1956, ¿vale? Hoy, en 2021, hablamos de deepfakes, ¿vale? De todas estas, ¿no? caras que se superponen y nos hacen creer que algo es verdadero cuando es falso. Hablamos de generadores de texto, hablamos de generadores de imagen, hablamos de esa detección de sesgos, hablamos de explicabilidad también de los modelos de inteligencia artificial, de secuenciación genética, por ejemplo, que se utiliza en inteligencia artificial, ¿no? Para optimizar ciertos procesos. Es decir, que ya esto como que ha hecho boom, ¿no? Pero ¿qué ha pasado entre medias? Ese es un poco el kit de la cuestión. Es decir, cómo hemos conseguido pasar de una, digamos, de un ejercicio muy de investigación, casi que rozaba la filosofía y la ética, ¿no? De cómo hacemos esta superinteligencia y demás, cómo pasamos de eso a este plano, ¿no? tan aplicado y tan prometedor en ese sentido. Bien, pues la inteligencia artificial es una disciplina científica, es un área muy grande, ¿vale? donde aquí pues, trabaja mucha gente, ya trabajaba mucha gente, como hemos visto. Y esto, claro, pues empieza con el método científico. O sea, cualquier investigador lo tiene súper interiorizado. O sea, tú empiezas a observar cosas, tienes tu hipótesis, ¿vale? La pruebas, la evalúas, ¿vale? Y luego, pues, digamos que tu delivery de ahí es escribir un paper contando, ¿no? el porqué y todo referenciado, sólido y demás, ¿no? y probado. Esto se sigue aplicando, lo que pasa es que de otras formas. Es decir, digamos que una de las cosas que pasa es que
las empresas empiezan, sobre todo pues Google, Facebook, ¿no? y demás, empiezan a sentirse atraídas por este tipo de perfiles, porque la inteligencia artificial estaba en los laboratorios de las universidades, no estaba en las empresas, ¿no? Y hay un momento en el que empiezan a sentir esa atracción. ¿Cuándo sucede esto? Bien, vamos a hablar primero del General Artificial Intelligence, ¿vale? Os decía que en esta Summer Research, ¿no? de Dartmouth se hablaba mucho de si, pues si el aprendizaje se podía llevar a las máquinas, ¿no? y se teorizó mucho sobre ello. Si os preguntan cómo os imagináis el futuro con inteligencia artificial, yo estoy segura de que aún la ciencia ficción y Hollywood pues os jugarán una buena o mala pasada, según cómo lo veáis, ¿no? y os imaginaréis a ese Terminator, a máquinas, ¿no? voladoras y que nos entienden perfectamente y cosas así. Pues ese es el concepto más o menos del General Artificial Intelligence, ¿vale? Y eso es con lo que se inició el campo, es decir, podemos hacer una máquina que independientemente del contexto, ¿vale? sepa reaccionar, sepa entenderlo y sepa darme una respuesta, ¿no? Y en esa línea también teníamos ese famoso test de Turing. Ese es el concepto que subyace en ese General Artificial Intelligence. Pero vamos a ver qué ha ido pasando, ¿vale? Sabéis que los desarrolladores tenemos mucha obsesión por los frameworks. Yo hace unos años me metía con los de JavaScript, que no hacían más que sacar movidas. Ahora somos los de inteligencia artificial, que no paramos de sacar movidas, ¿vale? Y todo se replica, ¿no? en cada disciplina. Entonces, una de las cosas que ha ayudado a la inteligencia artificial a que salga de los laboratorios y a que, bueno, pues que luzca, ¿no? de otra forma más aplicada, ha sido esto, ¿vale? Estábamos hablando antes, Victoriano y yo fuimos compañeros de carrera y terminamos la carrera en 2013, si no recuerdo mal. Ahí no existía nada de esto, ¿vale? Ahora vamos a ver la línea temporal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que determinadas empresas, con determinados avances que van surgiendo relacionados con este deep learning famoso, ¿vale? se van sacando modelos nuevos de redes neuronales, cada vez más potentes. Cada vez existe esa idea de framework de, oye, podremos de alguna forma abstraer, ¿no? la forma de codificar estas redes neuronales, porque al principio no usabas igual Python, igual usabas directamente otro lenguaje, o usabas MATLAB, ¿vale? Entonces, digamos que se empiezan a crear estos frameworks un poco para ayudar, sobre todo si veis a partir de 2015 la tendencia, para ayudar a que esto fuese más replicable. O sea, una de las cosas a las que nos enfrentábamos en investigación era que, jolín, cuesta mucho, ¿no? O sea, haces toda la experimentación, tienes tu modelo y tal, y luego esto cómo de replicable es, ¿no? ¿Cómo puede otra persona en otra parte del mundo o en una empresa coger ese avance y reutilizarlo, ¿vale? Los frameworks nos han ayudado sobre todo a eso, en particular, bueno, pues algunos han predominado como TensorFlow, ahora PyTorch, pero es que también nos han ayudado a una cosa mucho más importante que es exportar los modelos. Es decir, igual que yo puedo tener una imagen resultante, yo puedo tener una especie de zip, ¿vale? donde está mi modelo comprimido, y eso ya directamente que otra persona lo pueda ejecutar, ¿vale? que pueda hacer ese trabajo de predicción. Eso antes era imposible, ¿vale? pero por herramientas como pues, Jupyter, por ejemplo, los Jupyter Notebooks, en la versión de Google, por ejemplo, se ha hecho muy famoso Colab, y TensorFlow, que os decía que fue pionero en esto, ahora parece que está cogiendo fuerza PyTorch, pues es verdad que vamos viendo que todo esto empieza a automatizarse y acelerarse, que al final de eso se trata, ¿no? En cuánto podemos reutilizar, cuánto podemos automatizar o al menos aligerar, ¿vale? vamos a decir acelerar, para que todo esto empiece a llegar al público general. Porque, claro, os podéis imaginar que esto antes era de unos pocos, ¿no? y ahora es verdad que parece algo más accesible. Vamos a ver cuánto, ¿no? En 2015-2016, además, hay dos publicaciones bastante relevantes en el área. La primera que tenéis aquí a la izquierda habla de un estudio que se hizo utilizando aprendizaje por refuerzo, que es otra rama del aprendizaje automático, donde lo que intentamos es imitar este comportamiento que tienen los bebés, ¿no? de prueba y error, y dándoles premios y penalizaciones. Y entonces, pues con un conjunto de imágenes de videojuegos de Atari, el sistema era capaz de encontrar las reglas del juego, ¿no? de deducirlas, y empezaba, ¿no? a jugar súper bien, como si fuese una máquina y no un humano, ¿vale? Ese fue el primer trabajo top que se empieza a hacer con Deep Learning, y el siguiente que ya empieza sobre todo a revertir en los medios es el que tenéis aquí a la derecha. Y es que DeepMind, que fue adquirida por Google, consigue ganar al campeón mundial de Go,
¿vale? El Go es una especie de ajedrez mucho más complejo, tiene mucha mayor combinatoria, de ahí esa dificultad para que los modelos fuesen igual de buenos, ¿vale? que digamos en el ajedrez. Y por esa dificultad pues, no se había resuelto ese problema con inteligencia artificial, ¿vale? No se había hecho ninguna vez una máquina tan potente. Y entonces DeepMind lo consigue en 2016, ¿vale? Además, en diciembre de 2015 se funda OpenAI. Ahora os sonará a todos, antes no sonaba tanto, pero fijaros ya las fechas, ¿vale? Nos vamos acercando peligrosamente. ¿Qué es OpenAI? OpenAI nace como una especie de consorcio de personas muy ricas en el mundo interesados al menos en el mundo de la IA. Uno de ellos fue Elon Musk. Y entonces deciden hacer una entidad que solamente se dedique a investigar inteligencia artificial en la frontera. Es decir, la frontera del conocimiento. Es decir, vamos a abrir una sede donde haya personas que no dependan de ningún tipo o en la mayor medida que el funding sea privado, ¿vale? Y que estén súper centradas en hacer esos deliveries, ¿vale? de publicaciones y elementos muy nuevos, ¿no? basados en inteligencia artificial. Y entonces, bueno, pues ellos son los autores de muchas de las cosas que habréis visto, sobre todo en prensa, ¿vale? Hablaremos luego de GPT-3, pero bueno, pues tienen, por ejemplo, MuseNet, que va sobre música, sobre cómo generar música, ¿vale? Tienen otro de un brazo, que ahora lo han descatalogado, parece que ya no van a seguir por ahí, que hacía el cubo de Rubik, ¿no? Un brazo robótico, es decir, que han empezado a investigar, digamos, en muchas líneas a la vez, ¿vale? Con el objetivo de cada vez pues, que esas IAs sean más potentes y siempre teniendo muy presente ese deep learning, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es esto. Esto está sacado de Google Trends, no tiene ningún misterio. Puse las 3 palabras un poco para ver qué pasaba y efectivamente se nota que a partir de 2015 es cuando la movida ya empieza a agitarse, ¿no? Y ya pasamos un poco de ese Big Data, empezamos a hablar ya de Machine Learning sobre todo. Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial. Y entonces empiezan a salir casos de uso, esto lo hemos ido viendo así un poco de aquí a allá, ¿vale? Empiezan a salir casos de uso que ya no son estrictamente, pues oye, este aprende a jugar un videojuego o este le gana no sé qué. Empiezan a salir casos de uso como este, por ejemplo, que dice que Google ha utilizado un algoritmo de inteligencia artificial para controlar la temperatura de sus centros, ¿no? de cálculo, digamos, donde tiene todos estos clústeres. Por ejemplo, pues para reducir, ¿no? ese coste, emisiones de CO2, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero también vemos otros titulares como este, por ejemplo. ¿Vale? La Warner Bros. ¿No? decide utilizar inteligencia artificial para saber qué película producir y cuándo. ¿No? Y entonces ya empezamos a ver muchos casos de uso que sobre todo pues son transversales. No son empresas tecnológicas haciendo cosas, son otras industrias utilizando la inteligencia artificial, digamos, como una especie de catalizador para, ¿vale? acelerar algún tipo de proceso o medir de otra forma lo que venían haciendo, ¿no? Medir es una de las palabras clave que nos ha ayudado mucho a avanzar en este campo. Principalmente porque si no mides, pues es muy difícil que tomes decisiones, vamos a decir, objetivas, ¿vale? Que tengas sobre todo en representación pues, a un gran conjunto, en este caso podría ser de personas, ¿vale? Géneros, gustos, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a surgir esa idea de, ostras, igual la inteligencia artificial ya amenaza un poco y nos viene a quitar el trabajo, ¿no? Que se habla mucho también. Pero, por otro lado, al igual que vemos esto, ¿no? de, oye, podría tener como un asesor, ¿no? que me dijese, oye, cuándo sacar la siguiente de Marvel o en qué canales y demás, o bajo qué suscripción o qué coste, ¿vale? Tenemos también este otro modelo. Y este otro modelo en general nos encanta. Esto es generalmente lo que ves cuando entras en Netflix o en cualquier servicio de streaming del estilo, ¿vale? Y estos portales, aunque parezca que son audiovisuales, su gran mayoría, ¿no? todo ese core de negocio está basado en los datos. Y esto no será ninguna sorpresa seguramente para vosotros, porque imagino que la mayoría más o menos os queda cerca, ¿no? el tema de la tecnología. Pero lo que es tan fuerte es que está todo personalizado al milímetro. Y la personalización es otra de estas tendencias que ha hecho que las empresas sientan mucho interés por la inteligencia artificial.
Os decía que primero llegaban los frameworks, pero a los frameworks al final pues, les sirven a la gente técnica, pero donde se ve el valor en las empresas sobre todo, pues al final es en el marketing, ¿no? Si consigues automatizar de alguna forma y segmentar mucho mejor el cómo atacas, ¿no? a cada uno de tus clientes o a entenderlos mejor, entonces seguramente también tenga una repercusión bueno, pues en tus ventas, en tu producto, lo que sea, ¿no? De Netflix seguro que os sonará que son capaces hasta de personalizar, ¿no? La carátula que ha salido alguna vez en periódicos y en algún post por ahí en Internet, son capaces de personalizar hasta la carátula esta, el thumbnail que te ponen, ¿vale? Según quién entre, en qué momento del día, ¿vale? Te personalizan lo que sale arriba, lo que sale en el medio, el thumbnail, todo, ¿no? ¿Cómo hacen esto? Pues, claro, con productos donde se ha invertido una cantidad de dinero bestial en inteligencia artificial, ¿vale? En todos estos procesos de machine learning. ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad que esto, claro, podéis pensar, claro, ¿y cómo llego yo a hacer un Netflix? ¿No? O sea, necesito muchos datos. Y es verdad que una barrera de entrada son esos datos. Luego otra barrera de entrada son, digamos, los servidores, todo lo que necesites, ¿no? A nivel de cómputo. Es decir, estamos hablando, y ahora lo veremos un poquito después, de que ya cada vez los modelos son más costosos. Esto significa que tardamos más tiempo en entrenarlos. Estamos hablando de días, pero podemos hablar de meses, ¿vale? Y los entrenamos, digamos, para una cosa bastante concreta. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando? Pues que toda esta inteligencia artificial, os hablaba de esa tendencia, ¿no? Predicción, personalización, todo esto, deriva en que hay una nueva corriente que surge más o menos a partir de 2018-2019, donde ya se plantea otro enfoque distinto. Es decir, hasta ahora solo hemos hecho tareas de clasificación, hemos hecho tareas de predicción, hemos hecho tareas de agrupamiento, ¿vale? Podemos decirlo así más o menos por aglutinarlo en 3 grandes grupos así bien conocidos. Pero ¿qué pasa en esos entornos en los que yo no tengo tantos datos? ¿Vale? Imaginaros que estoy haciendo un análisis, yo qué sé, de defecto de piezas, ¿vale? O de detección de fraude, me lo invento, ¿vale? Va a haber muy pocos ejemplos de una clase, seguramente, muchos de otra, ¿vale? Entonces, ¿cómo empiezo ahí un poco a ver ese tipo de cosas? Y aquí surge esa IA generativa, un poco, pues eso, para ver si éramos capaces de generar nuestros propios datos sintéticos, ¿vale? Los datos siempre los hemos recogido, ¿vale? Pero nunca los hemos generado. Entonces, ¿qué pasa si además enseñamos a modelos a generar datos tan verídicos casi como los originales, ¿vale? Y ahí nacen las redes generativas adversarias, que son estas, bueno, pues que han hecho cosas tan maravillosas como esto que veis aquí, ¿no? Aquí a la izquierda, este vídeo está en Internet, lo podéis buscar en YouTube. Es una grabación en vídeo del aterrizaje, bueno, de uno de los recorridos estos que se hizo por la Luna, ¿vale? Y está pasado a alta definición con una de estas GANs, con una red generativa adversaria, y además está coloreado, ¿vale? Está coloreado con otra red generativa pues, que se encarga de eso, ¿no? He aprendido a hacer, pasar de imágenes en blanco y negro a imágenes a color, ¿vale? Igual que tenemos eso, tenemos otros miles de casos en esta IA generativa, ¿vale? Podemos ver pues, mucho relacionado con imágenes, también porque es más vistoso, ¿vale? Pero también con texto. Y es otra de las líneas que está creciendo más fuertemente, ¿vale? Os sonará mucho GPT-3, y si no, yo os cuento muy rápidamente de qué va esto. GPT-3 nace de OpenAI, ¿vale? de esta entidad que os he dicho que investiga en la frontera de la inteligencia artificial. Y una de las cosas que pretende, digamos que es generar texto, pero generar texto, bueno, pues originalmente como nace es como un completar, ¿no? Imaginaros que sois niños, os mandan una tarea de clase, ¿no? y os dicen, oye, hazme, no sé, una historia de 20 líneas que hable sobre esto, ¿no? Pues GPT-3 sería capaz de responderte a esa tarea, ¿no? Pero es que además ahora también es capaz de traducirte a otro idioma. Si tú le das más o menos el estilo, le dices, oye, me gustaría que tradujeses de inglés a español, pero es que ahora también se ha descubierto que podemos enseñarle en cierto modo a programar, ¿vale? Haciendo unos cuantos cambios ahí, pero somos capaces. Y hemos aprendido incluso a combinarlo con imágenes, ¿vale? Esto ha pasado en el último año, para que os hagáis una idea.
Es decir, en el mundo del Natural Language Processing, que es este área que se encarga de trabajar con textos en inteligencia artificial, había un problema hace no mucho tiempo, que era que, claro, tú una imagen pues dices, la leo, ¿no? Y la leo porque es un píxel o son varios píxeles, ¿no? Y los píxeles al final son números. Pero un texto, ¿cómo lo codificas en un lenguaje apto para la máquina? Es decir, ¿cómo le doy como entrada una frase, ¿vale?, a un modelo y cómo va a entender eso? ¿Cómo lo va a interpretar? ¿En qué contexto lo va a ubicar? ¿No? ¿Cómo de ambigua es esa frase? Es decir, empiezan a surgir muchos interrogantes. Y esta es una de las ramas que ahora pues, resulta más prometedora, porque se ha conseguido, no me voy a meter aquí, pero a través de varios avances que ha habido en este campo, pues paralelizar toda esa entrada de textos, ¿vale?, trabajar mucho mejor ese contexto, y por eso estamos viendo que este área está muy en auge, ¿vale?, y cada vez más ligada también a esa generación de imágenes. Imaginaros el caso de DALL-E de hace muy poquito de OpenAI, consistía en que le dábamos un input en texto, que podría ser, no sé, una típica imagen de, oye, genérame una imagen de una silla de color no sé qué, ¿vale? Y directamente el sistema es capaz de generarme 10 alternativas. Ellos lo hacían, creo recordar en el ejemplo de la demo, con una silla que pareciese un aguacate o algo así, ¿vale? Pero claro, imaginaros eso, por ejemplo, para los creativos, ¿no? O sea, aquí hemos visto cosas bastante bizarras y os animo a que veáis más sobre esta IA generativa, porque creo que va a ser también una de las cosas más prometedoras. Os decía que hay más ejemplos, hay ejemplos en malware, ¿vale?, en otras áreas, pero no me da tiempo a meterme en todas. Sí que quería hablaros también de esos otros sectores, quizá menos conocidos por nosotros y más conocidos en investigación, ¿no? Porque sí que veníamos hablando pues eso, de imágenes, texto y demás, industria, ¿no?, hemos hablado audiovisual, pero es que también la inteligencia artificial ha impactado, ¿no?, en la biología. Esto también es un caso muy reciente, también de la mano de DeepMind, ¿vale?, Google por detrás. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Pues había un problema abierto durante bastantes años, había una competición alrededor de esto, que consistía en que los científicos se preguntaban si es posible predecir cómo se va a plegar una proteína, ¿vale? Claro, esto para nosotros suena ultra raro, ¿vale? Y yo no sé si tengo toda la habilidad para explicaros de qué va, pero lo voy a intentar. Entonces, digamos que todo ese plegamiento de las proteínas lo que consigue es, a veces, derivar pues, en enfermedades, por ejemplo, ¿no?, degenerativas, cosas así. Entonces, de ahí viene, entre otras cosas, ese interés, ¿vale? Esa competición, digamos, científica, pues se tenía ese interés, ese foco, y era un problema abierto hasta que llega AlphaFold, ¿vale? AlphaFold es un modelo basado en Deep Learning que intenta hacer este cálculo, ¿no?, de ese plegamiento de proteínas. Oye, dada una cadena, ¿no?, de genética, ¿cómo se va a plegar esto, ¿no? Y claro, esto no es un problema para nada sencillo, o sea, ni siquiera para nosotros es sencillo, ¿no? Pero ahora anunciaban, no sé cuánto ha liberado, pero iban a liberar un mogollón de secuenciaciones que había hecho AlphaFold, ¿no? Y esto, o sea, los biólogos están flipando, porque dicen, ostras, llevamos aquí años, ¿no?, trabajando en esto, nadie lo había resuelto, y viene alguien de otro área, del área de la computación, y lo resuelve en muy poco tiempo, ¿no? O sea, pensando en todo este tiempo que llevaba la competición abierta. Y ese es el gran futuro que yo creo que es esa inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, si os fijáis, todo lo que tienen en común estos ejemplos que os he mostrado, que quizá también son los que provocan más ese efecto wow, ¿no?, es que tienen que ver con ese Narrow Artificial Intelligence. Os decía al principio de la charla que la inteligencia artificial se concibe como un área en la que se trabaja sobre ese aprendizaje, ¿no?, de si el aprendizaje humano se puede transmitir a la máquina. Y es realmente lo que hemos ido haciendo, poquito a poco, sobre todo desde el lado este más aplicado, ha sido, bueno, vamos a coger este problema, ¿no?, y vamos a ver si aquí podemos hacer un modelo que sea muy bueno en esto, aquí otro modelo muy bueno en esto, aquí otro modelo muy bueno en esto, ¿no? O sea, que hemos ido como acotando mucho el espectro, ¿no?, ese contexto que tiene el ser humano, que es muy grande, muy amplio, a poquitos, ¿no? O sea, como un poco un divide y vencerás. Y eso es lo que ahora se llama Narrow Artificial Intelligence, ¿no? Digamos que estamos todavía en un estado en el que empezamos a ser muy buenos
haciendo estos modelos inteligentes, empezamos a ver cosas muy asombrosas, pero seguimos todavía muy lejos de esa inteligencia artificial general que sería muy buena en cualquier tipo de estos contextos. Es decir, que lo mismo me responde cómo ir de aquí a Gran Vía que, yo qué sé, que me trae un café, ¿vale? O todos estos tipos de casos de uso que os podéis llegar a imaginar. Eso estaría más cerca de ese General Artificial Intelligence. ¿Qué es lo que nos interesa de aquí? Pues que el Narrow Artificial Intelligence, que son todos estos casos de uso, al final sí que son reutilizables, con lo cual no es del todo malo. Y de hecho hay técnicas como puede ser el Transfer Learning, ¿vale? Y otras, como puede ser también directamente tirar de modelos que nosotros llamamos preentrenados, ¿vale? Que ya digamos que tienen cierta inteligencia, que se pueden reutilizar para yo ir más rápido. Os decía que esto antes era prácticamente imposible hacerlo. Es decir, si yo hago una tarea de aprendizaje y alguien publica ese modelo, ¿vale? Yo me puedo aprovechar de ese aprendizaje y además añadirle un par de cositas más, ¿vale? Y otra persona le podrá añadir otras cositas más. Y así es como vamos avanzando, digamos, de forma un poquito más sostenida en el tiempo y sin empezar todo el rato de cero, ¿no? Que era lo frustrante. Y ahí es donde llegamos a la gente, porque no todos somos Google, Facebook, Microsoft, etcétera, ¿no? Y de alguna forma queremos meternos también en este campo, quizá a través de servicios, quizá a través de proyectos, pero digamos que ya tenemos una vía de entrada un poquito más factible. ¿Qué es lo que yo considero que ahora es muy importante y que a veces es también complicado? Os decía que había un problema, que era el cómo faseas este tipo de proyectos, sobre todo porque la gente tiene unas expectativas, están muy alimentadas también por lo que se lee en los medios, pero muchas veces pueden pasar cosas como que la tecnología no esté lista, y ese caso no lo he traído aquí, pero lo hemos visto con el reconocimiento facial. Ha habido una moratoria, incluso a nivel de empresas que se han plantado y han dicho que van a estar un tiempo sin ofrecer ese tipo de servicios, ¿vale? Puede pasar también que la tecnología todavía esté inmadura, ¿no? O sea, no que no esté lista, sino que sea, pues, que tenga unos costes brutales, como pasa con el aprendizaje generativo, que lo vemos, pero no todos pueden dedicarse a ello, ¿no? O igual es, no sé, pues alguien muy específico, quizá una startup, cosas así. Aquí depende un poco del enfoque de cada uno. ¿Qué otras cosas también prometen mucho y que están indirectamente relacionadas con la inteligencia artificial? Volviendo un poco al caso de las imágenes, vamos a hablar de la sensórica, por ejemplo, ¿no? Llevamos años viendo cómo todos nuestros cacharrillos se van convirtiendo en inteligentes, ¿no? Los Alexa, Google Home, Raspberry Pi, ¿vale? Todas estas cosas, electrodomésticos que ahora tienen Wi-Fi. Uno de los casos de los que se ha hablado con el COVID-19 y que tuvo como autores a NVIDIA es que, claro, imaginaros que estamos en un momento como el que hemos vivido, en el que hay una enfermedad nueva, de la que no hay información, de la que cuanto antes se comparte información, mejor, ¿vale? Sobre todo en cuanto a tratamiento, pero no se puede violar, ¿no? la privacidad de los pacientes, el historial clínico, ¿vale? Y aquí surge esta nueva rama que promete, pues la verdad, con toda esta llegada del 5G y todo esto que vamos a ver en esa línea, ¿no? de sensores y tal por todos lados, pues promete bastante. Y promete bastante porque hasta ahora nadie se había planteado una forma, digamos, de aprendizaje colectivo. Es decir, estamos nutriendo de datos una máquina que es un megamodelo muy grande, que es capaz de resolverme ciertas cosas. Pero ¿qué pasa, como hizo Google, que fue el que también diseñó esta técnica, si con todos vuestros teléfonos móviles yo aprendo de cómo escribís, ¿vale? Y de esos datos yo os los dejo en vuestros teléfonos, pero yo me llevo ese modelo que he aprendido cómo escribís en cada uno de vuestros teléfonos, ¿no? Y entonces empiezo a aprender en la nube sobre todos esos modelos y hago como una especie de metamodelo, ¿vale? Y eso os lo devuelvo periódicamente. Pues eso es lo que estamos viviendo ahora con nuestros smartphones, solo que muchas veces pues, no nos damos cuenta, porque estas cosas pasan de forma transparente a nosotros, ¿vale? Pero si os fijáis, vuestro teléfono móvil está aprendiendo cómo escribís y periódicamente hay veces como que lo olvida, ¿vale? Pues bien, este es un caso que se puede aplicar, como os he dicho, a hospitales, se puede aplicar en fábricas, ¿vale? O sea, en todos los dominios donde tengamos un entorno replicable con distintas personas que formen parte de ese proceso, porque necesitamos gente que valide, ¿vale? ¿Por qué que valide?
porque cuando tú escribes y estás escribiendo con el teclado predictivo, generalmente cuando te aparece la palabra correcta, tú le vas a clicar a esa palabra, ¿vale? Y con eso ya estás validando que ese output que te ha dado es bueno, en cierto modo, ¿vale? Pues lo mismo, para hacer federated learning necesitamos una tarea que pueda ser validada, generalmente, si es por un humano mejor, ¿vale? Y donde podamos crear esta red donde los datos residen, ¿vale? Los dispositivos del usuario, y lo que nos llevamos son los modelos y empezamos a generar este conjunto, ¿vale? De metamodelos. Ya os digo que esta va a ser otra también de las tendencias. ¿Qué es lo que seguimos viendo a pesar de todo? Que sigue habiendo una IA de caja negra y otra IA de caja blanca, ¿vale? La IA de caja negra, ¿vale? Es la que estamos más acostumbrados a leer sobre ella, escuchar, etcétera. Todo lo que tiene que ver con aprendizaje automático generalmente es IA de caja negra. ¿Por qué de caja negra? Pues porque con todas estas estructuras matemáticas, matriciales, multiplicaciones, hiperplanos, todo esto que pasa detrás de los modelos, nos es muy difícil trazar qué es lo que está pasando dentro, ¿vale? Mientras que en el lado de reasoning, ¿vale? En el lado este que, de hecho, es en el que yo os decía que hice mi tesis, el lado de la planificación, está muy ligado también a la logística, a la optimización, ¿vale? Pues las métricas son mucho más transparentes, los algoritmos en ese sentido también, pero son difícilmente, a veces, digamos que tienen problemas de escalabilidad, ¿vale? Que es lo que no les suele pasar a la IA de caja negra. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos esas dos vertientes. Yo creo que terminarán en algún momento convergiendo, tendremos alguna cosa mixta. Y creo que tiene sentido también que si llevamos trabajando tanto tiempo en aprendizaje, ¿vale? De este tipo de, bueno, de cositas, de casos de uso, ¿por qué no aplicar esto, ¿no? A organizaciones directamente? O, como os decía, o en un almacén logístico. Y os invito a ver el caso, que no lo he puesto aquí, pero por tiempo, de Amazon con los Kiva Robots, ¿vale? De cómo han automatizado su almacén utilizando una combinación de humanos con robots que se mueven de forma inteligente, ¿vale? Por toda digamos, la superficie, todo ese warehousing que tienen. ¿Qué es otra de las cosas que estamos viendo? Que peligrosamente esto se empieza a convertir en un monopolio y en varias ligas, ¿no? Tenemos como una primera división donde está ese GAFA que llamamos. Entonces, bueno, pues vemos que está Facebook, Amazon, Google, aquí está Apple, aunque yo creo que ya Apple está ahí un poco fuera del tema de la IA, y Microsoft. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que sale una startup, cada vez que sale un producto, cada vez que alguien hace algo con datos pues muy jugosos, ¿no? Lo absorben rápidamente porque tienen esa capacidad. Y tampoco pues, estamos hablando, ¿no? De que haya como un mercado ultra regulado, bueno, en fin, todas estas cosas. Aquí hay una brecha bastante grande, abierta, y todavía no hay, digamos, una receta al respecto ni casi leyes, pero sí que es verdad que bueno, los países empiezan a dar cuenta de estas cosas, ¿no? De que si dejamos todo en manos de grandes monopolios, pues luego es más difícil también llegar a regularlos. Hace poco me decían que en China, ¿no? Iban a dividir, creo que era algo así, como que iban a dividir Alipay del resto de lo que hacía Alibaba. Bueno, en fin, o sea que estamos viendo ya cómo los gobiernos empiezan a interesarse por este tipo de mecanismos, ¿no? Había otro que tiene que ver con el gobierno alemán, que ha decidido que cualquier compra que tenga que ver con cosas de inteligencia artificial tiene que pasar primero por ellos para ver todo este tema de competencias, que no estamos creando, pues eso, digamos, determinados monopolios, etcétera, ¿no? Sobre todo porque una de las cosas que puede pasar es que, claro, todo se termine haciendo o digamos, siendo propietario de Estados Unidos o China. ¿Vale? Aquí viene también otro tema muy grande, otro melón, que veremos ahí cómo Europa se posiciona, ¿no? Entonces, ¿qué es otra de las tendencias que podemos ver, que ya nos queda más lejos, pero que de alguna forma nos impactará, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con las personas. Es decir, hasta ahora hemos hecho software que bueno, pues tenía cierto alcance, puede ser global, y eso está muy bien, pero ahora somos capaces de replicar ese aprendizaje a gran escala, con gran impacto, donde bueno, pues empezamos a ver que hay algoritmos, ¿no? Que no son justos, que hay otros que tienen determinados sesgos, y entonces cómo empezamos a corregir todo esto, es decir, cómo medimos y creamos frameworks que de alguna forma nos ayuden a supervisar, a auditar, en fin, todo ese tipo de cosas a esos algoritmos, ¿vale? Y aquí es donde vienen estas profesiones de futuro y metodologías que a día de hoy se desconocen. Pero hay tres líneas muy importantes. Una que es la seguridad, desde el punto de vista sobre todo del usuario, ¿vale? Podríamos meter ahí también privacidad.
Otra que es la transparencia, va muy ligada a la explicabilidad, ¿vale? La explicabilidad desde el punto de vista de que el modelo te explique de alguna forma cómo ha tomado esa decisión y tú como técnico des esa explicación, ¿no?, en texto o lo que se te pida. Y lo último que es ese debate público que hay ahora alrededor, ¿vale?, de qué va a pasar con todas estas regulaciones, con los entornos sandbox, con cómo llegan estos algoritmos al público general, con cómo pueden ahora manipular, yo qué sé, el número de food deliveries que haces al día, en fin. O sea, hay muchas cosas aquí que entran en juego que creo que va a ser, bueno, pues que en los próximos 5 o 10 años van a ser de gran relevancia y, como os decía, pues veremos también que se crean nuevos puestos de trabajo muy orientados a estas nuevas profesiones, ¿no? En toda la línea, aquí abajo, hablo de accountability, de ethics. Esto es, claro, por un lado, quién tiene la responsabilidad de, según qué casos, ¿vale? Aquí podríamos referirnos al coche autónomo, ¿no? En el caso de que haya un accidente, pues veremos ahí también qué pasa. O en el caso de un robot, por ejemplo, en el caso de que no te den un crédito, en fin, ese tipo de cosas. Y luego la ética, ¿no? La ética como algo global que al final queremos los humanos y que nos permite, en cierto modo, pues aplicar, no sé, pues una forma sostenible, ¿no?, en la que seguir viviendo y seguir conviviendo con las máquinas. Si me preguntáis el qué pasará en los próximos 10 años, y con esto realmente pues termino la charla, yo creo que va a ser, bueno, una época, yo creo que va a ser apasionante porque nunca hemos visto avances tan rápido a nivel aplicado en inteligencia artificial, pero además creo que va a ser una época en la que vamos a aprender de verdad a convivir con las máquinas considerándolas una herramienta, ¿no? Una herramienta de convivencia, una herramienta de trabajo. Hasta ahora nos hemos acostumbrado súper bien a utilizar los smartphones, ¿no?, y vemos que ya mayoritariamente pues, la gente lo sabe manejar bastante bien. Ahora queda darle esa vuelta de tuerca y decir, oye, ¿cómo empezamos ahora a integrar? ¿Somos conscientes de cómo se está integrando la inteligencia artificial en nuestras vidas? Yo creo que estos próximos 10 años van a ir de eso. Veremos mucha regulación, veremos mucha batalla entre innovación, regulación y demás. Pero bueno, sin duda, yo creo que sobre todo va a ser, no sé, súper interesante y yo tengo muchas ganas de ver qué somos capaces de hacer. Así que nada, pues muchas gracias, espero haberos ayudado y gracias por, no sé, por estar aquí hasta última hora en el evento. Gracias. Voy para allá, ¿no? Ay. Acabo de apagar el ordenador, así que va a tardar un ratín en encenderse. Bueno. Sí, es que vamos charlando mientras recupero a los compañeros del remoto. Muchísimas gracias, Nerea. A vosotros, a vosotros. Has mantenido en su silla a la gente hasta el final, ¿eh? Hasta el final. Ha sido interesante. Venga, voy haciéndote preguntas que me he ido anotando yo a mí mismo mientras la charla. En parte lo comentabas y estoy seguro que es la primera pregunta simpática que te hacen en cada charla, que es la de ¿tengo que preocuparme por perder mi empleo? Yo, honestamente, cuando veo las recomendaciones de Netflix y los anuncios de Twitter, los anuncios que selecciona Twitter para alguien de mi perfil, estoy convencido de que ahora no. O sea, ahora mismo la inteligencia artificial no es un riesgo para mi empleo, pero lo que sí que me planteo es una cuestión de tiempo. O sea, Claro. Es decir, que realmente falta hacer esa tecnología asequible, hace falta madurar la tecnología, o la tecnología teóricamente no puede llegar a lo que hace un humano. Claro, o sea, aquí es donde converge ese General Artificial Intelligence con ese Narrow Artificial Intelligence. Esa pregunta, o sea, es muy típica y a mí, sobre todo, me encanta responderla porque en realidad no hay respuesta, ¿no? No hay una respuesta certera. Así no te pillan los dedos. Yo me puedo tirar así como el rollo, pero yo te voy a contar, ¿no?, cómo lo veo. Yo era de las que decía, es muy difícil que, pues eso, esto de generar texto, generar código, o sea,
yo vi esto de GitHub Copilot y dije, ojo, ¿no? Que algo empieza a ver aquí. Luego el OpenAI Codex, que ha sido como la evolución. Sí, principalmente porque lo mismo, era un problema que a corto plazo no parecía tener solución, ¿no? Solución tan rápida. Entonces sí que estamos viendo que hay ciertos dominios donde esto está avanzando bastante rápido y estamos viendo las cosas que salen a la prensa, claro. O sea, que luego veremos, ¿no?, que tienen ahí en la recámara todas estas empresas grandes. ¿Qué es lo que pasa? Que esto sigue siendo muy difícil exportable, ¿no?, a todo el mundo. Es decir, sale la herramienta, ¿no?, de Codex o de Copilot y nosotros, hablo de esa porque quizás es el que nos quede más cerca, ¿no?, por este tipo de foro. Y entonces los desarrolladores de repente decimos, ostras, ¿sabes?, que íbamos a ser de los últimos que se automatizara nuestro trabajo y ahora estamos aquí de los primeros en la cadena, ¿no? Y eso es lo que nos da mal rollo, es decir, cuando esto nos afecta de lleno, ¿no? Mientras lo vemos ahí de lejos decimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues claro, que la variedad de lenguajes, la cantidad de lógica que hay detrás de la programación, el cómo arquitecturas, ¿no? Porque una cosa es resolver una función pequeñita y otra cosa es, bueno, pues todo de lo que, ¿no?, entradas, salidas, servicios, no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Que al final, y creo que es una metáfora sobre esto, ¿no?, de si nos va a reemplazar o no. Yo creo que va a haber partes, igual que ahora hay partes de tu código que igual pues, te vas a Stack Overflow o te vas a una librería de GitHub y las incluyes, o las haces tuyas, ¿no?, y luego las incluyes. Creo que va a haber partes de tu trabajo en las que vas a tener esa máquina, ¿no?, como una especie de asistente. Es decir, un autocompletar. Claro, o sea, hasta ahora ya tienes un ordenador, ¿no? Y con el ordenador hemos avanzado muchísimo, hemos automatizado un montón de tareas y hemos hecho pues que, pues eso, muchas tareas manuales ahora de repente tardes segundos en hacerlas, ¿no? Pues es llevarlo a un paso más allá, es decir, en vez de estar yo con el Excel clicando, ¿no?, celdas o haciendo código o lo que sea, pues es que igual directamente yo con mi lenguaje natural, que es lo que bien estoy no sé, enseñada desde pequeñita, pues yo de repente puedo interactuar con la máquina y eso darme respuesta a esa tarea, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco el punto, esa convivencia, pero que no tiene por qué ser dañina. O sea, hay una parte muy repetitiva de nuestro trabajo, según a qué te dediques, esa parte será más grande o menos grande, y luego hay una parte de supervisión, de testing, de calidad, también de pensamiento crítico, ¿no?, que haces tú con tu trabajo, según también a qué te dediques, que pues eso se necesitará que siga siendo humano, ¿no?, para decidir, para tomar esa última decisión. Si me preguntas en el corto plazo, yo estoy muy segura de que no, o sea, lo veo muy difícil todavía. Si me preguntas ya de aquí a 50 años, no lo sé, quién sabe, pero en el corto 50 años plazo... personalmente empieza a preocuparme poco. Claro. O sea, uno va teniendo ya una edad. Claro. Dentro de 50 años no me comprometo. Sí, pero vamos, o sea, que hay riesgo sin duda. Yo creo que eso también nos tiene que encender un poco a nosotros la bombilla de, oye, pues igual es el momento de hablar de esto también en otros foros, ¿no?, que no son técnicos y que muchas veces también pues escapamos un poco de esa otra realidad, que es que esto hasta que no se regule, pues luego igual nos comemos la tostada, ¿no?, nosotros, en plan, vaya, pues hemos hecho esto y encima nos ha salido mal. Nerea, los especialistas en inteligencia artificial habláis muchísimo de sesgos y de ética. Que somos muy pesados. A lo mejor es por eso, a lo mejor es que no es tan importante, son los que sois muy insistentes, ¿no? A mí personalmente me cuesta entender el concepto. ¿Cómo desarrolla una máquina sesgos? ¿No está aprendiendo ya sola? Pues mira, el tema de los sesgos y el por qué se habla tanto ahora es porque realmente hasta hace muy poco era muy difícil medir estas cosas y por eso ahora estoy muy obsesionada con medir, ¿no? La inteligencia artificial y en general el software, pero sobre todo la inteligencia artificial ha avanzado a costa de voy a hacer un modelo que sea mejor que este otro, que sea mejor que este otro, que sea mejor que este otro y cogiendo más datos o con distintas técnicas, etcétera, ¿no? Muy a modo de competición. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta que tú no empiezas a ver el impacto que eso tiene en la sociedad, no sabes realmente cómo de bueno es tu modelo. Es decir, nosotros nos basamos mucho en métricas de acierto, que decimos, ¿no? Métricas de acierto. Y en las métricas de acierto a veces te juegan malas pasadas, como puede ser el caso este, ¿no?, de las transacciones que son fraudulentas, porque vas a tener muchas que no lo son y unas pocas que sí, y detectar esas es muy difícil, ¿no?, por esa falta de representación. Pues si eso nos lo llevamos a que ahora mismo tú estás montando una aplicación que de repente
sale FaceApp, ¿no? Y todo el mundo quiere hacerse el cómo soy de viejo o cómo soy de mujer, ¿vale? Pero es que imagínate que esa aplicación no te reconoce la cara. Y no te reconoce la cara por el simple hecho de que tienes la piel negra o eres albino, ¿no? O yo qué sé, o como ha pasado con chicas, ¿no? Que de repente te sexualiza, ¿no? Y a las chicas le pone maquillaje, por ejemplo, siempre que hace esa conversión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, al final aprendemos de los datos. Una pregunta, Nerea, para que no se me vaya. O sea, por ejemplo, en esa foto de mujer te sexualiza. ¿Es Claro. porque es el patrón más usual que ha encontrado o porque ya ha sido programada para hacer eso? Claro, porque digamos que los datos que se han utilizado para que el algoritmo aprenda, ¿no? Cómo es estéticamente o en apariencia un hombre y cómo es una mujer, pues generalmente a los hombres, yo qué sé, pues les pone barba, ¿no? O te pone esta parte como quizá más prominente. Y a las mujeres, pues una de las cosas que pasaba era que siempre les ponía maquillaje. Y claro, ¿por qué? Pues porque, claro, si tú te buscas las fotos en Internet, mayoritariamente las mujeres tienen maquillaje, ¿no? Entonces, aquí venimos a evaluar, ¿no? Y cuando tú evalúas esto, dices, ostras, algo está pasando aquí. Y es que, uno, no somos objetivos nosotros mismos al escoger esos datos de entrada, pero es que tradicionalmente, y aquí tenemos un problema gordo, el ser humano, según en qué, ¿no?, sectores, tampoco ha recogido datos de igual manera según qué tipo de persona eres, ¿no? Porque nosotros podemos sentirnos muy afortunados porque, yo qué sé, pues vivimos en un país desarrollado con muchos medios y demás, pero claro, yo seguro que no entiendo cómo vive una persona en África o la distinto que hay a nivel cultural, ¿no?, en Japón, Claro. por ejemplo. Y la ética de la inteligencia artificial será distinta Claro, en eso es, Japón, en eso es, África o en eso Europa. es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que nadie tiene una receta a esto, sino que, y encima se han abierto melones muy grandes, porque de repente pues tienes ese caso, ¿no? El de los negros y los gorilas de Google, Amazon, ¿no?, sesgando a las mujeres de los CVs en posiciones de ingeniería. Es decir, han salido un montón de casos, ¿no?, sobre todo porque estas grandes empresas también son las que pueden hacer ese tipo de productos, ¿no?, que son globalmente utilizados, y de repente nos preguntamos, ostras, ¿qué estamos haciendo mal? Y es que no hemos metido una línea de supervisión, digamos, desde el punto de vista, ¿no?, de ético, de diversidad, de inclusión, en todo ese desarrollo de los algoritmos. Es decir, va a haber una inteligencia artificial que ahora parece que la Unión Europea la va a denominar High Risk Artificial Intelligence, que es toda aquella que tiene que ver con educación, con salud, con finanzas, porque claro, eso va a tener un impacto en las personas. Entonces ahí tenemos que ponernos un poco un warning y preguntarnos, más allá de esas métricas generalistas que dan los sistemas, oye, estamos siendo justos, ¿no? E intentar también auditar por ahí y evaluar por ahí. Súper interesante. Me están avisando que me he quedado sin tiempo, pero me vais a permitir hacerle una más. Es que hablo mucho. Córtame. No, es súper interesante todo, Nerea. A mí me queda una más. Me quedan muchas porque me he apuntado más cosas, pero una más. Has utilizado en tu presentación una PPT con una noticia de Warner, que además es muy reciente, porque yo lo he visto en prensa hace días. Hace días. Yo lo que me planteo cuando veo noticias como esa es cuánto hay de postureo para decir Warner también utiliza inteligencia artificial y cuánto de verdad las empresas están utilizando. Tú trabajas en esto. ¿Cuánto de verdad están utilizando las empresas inteligencia artificial para tomar decisiones? Muy poco. Muy poco. O sea, siguen en el terreno de lo No, a experimental. ver, yo creo que depende también de, bueno, del país, del tipo de empresa, ¿no? O sea, Europa, por lo general, sigue estando, pues, eso, en su fase, digamos, de pilotaje, que podemos decir. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de avances es verdad que han sido conducidos por empresas que tradicionalmente se ubican en Estados Unidos, sobre todo costa oeste, ¿no? Y luego China, que bueno, tiene sus propias líneas, ¿no? Claro, si tú me dices cuántas toma de decisiones se hace con inteligencia artificial, la toma de decisiones, o sea, que al final es algo muy humano, pues es lo que te digo, es muy difícil que eso pues vaya a tener un algoritmo al lado, ¿no? ¿Qué es lo que se está empezando a hacer? Pues es verdad que empezar a organizar datos, ¿no? Muchas de las cosas que veo son empresas que vienen ahora preocupadas porque tienen los datos súper dispersos, de forma muy desagregada, que es muy difícil de ahí sacar conocimiento y ahora se plantean que igual para no quedarse fuera de esto tienen que empezar por ahí, ¿no? Entonces va a haber mucho por ahí, va a haber mucho de infraestructura
y llegará un momento en el que todas esas empresas que ahora están empezando lleguen a esa fase de learning. Realmente esa fase de aprendizaje es la que menos ves a día de hoy, salvo en entidades o startups que al final son de producto o, digamos, irte a grupos de investigación, ¿no? o a pruebas de concepto. Pero en producción es todavía difícil ver ejemplos. Te hablo mayoritariamente de aquí, de España. ¿Qué es también lo que se está viendo? Que en el momento en el que todos estos algoritmos, esto ha pasado más fuera que aquí, estos algoritmos que de repente, yo qué sé, en Reino Unido, ¿no? clasifican a los alumnos en un colegio o en otro, bueno, en Estados Unidos también ha habido alguno más, de repente se abren, ¿no? porque hay una empresa o una entidad pública que audita ese algoritmo, empieza a hacerle pruebas, y entonces se dan cuenta de que no eran tan, no sé, artificial intelligence como los vendían, ¿no? que de repente son un conjunto de reglas muy básicas y no tienen nada de artificial intelligence. Entonces también veremos casos de eso. ¿De cuánto hay de marketing? Hombre, marketing seguro, pero es que claro, si no se meten, o sea, la Warner Bros. Es capaz de sacarte una nota de prensa diciéndote eso. También te digo que con todo lo que les ha pasado, ¿no? con Netflix y compañía, pues yo entiendo que ellos sienten que ya llegan tarde. Tampoco es descabellado pensar en que estén dando algún primer paso. Claro, que es lo último que se ha visto, sobre todo en Estados Unidos, que mucha gente que estaba en las universidades liderando grupos de investigación o liderando departamentos han sido contratados por grandes corporates y pues eso, ahora están llevando todas esas líneas de negocio, ¿no? Con lo cual no me extrañaría que Warner Bros. Haya hecho algo parecido. Fenomenal. Nerea, me van a matar si sigo. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por haber sido protagonista del TMD 21. Gracias, de verdad, gracias. Gracias.